Welcome to the Startup Grind. Okay. Ahora, mira, María Mercedes, yo sé que tú, cuando te conocí, estabas en el TEC, pero también estabas en otro lugar, y en otro lugar, y en otro lugar. Entonces, quería ver si podías más o menos introducirte un poquito, porque yo te conozco como una mujer muy dinámica, que conoce un poco de todo, conoce una cantidad de personas y conoces el contexto guatemalteco. Y sin embargo, también conoces lo que es la disrupción en emprendimiento, ¿verdad? Que no es... eh, bueno, tal vez me explicas tú para ti qué es disrupción. Primero, realmente yo no conozco lo de la disrupción hasta recientemente que empezamos a trabajar con todos ustedes. Yo realmente por muchos años he sido de las pocas personas que está involucrada con la agenda digital de Guatemala. No sé si tú sabías, pero desde hace 20, 25 años muy pocos ingenieros en sistemas se dedicaban a crear el plan para realmente introducir la tecnología a Guatemala. Y yo por ser mujer y por tener cierto perfil, siento yo, siempre me tocó lidiar con proyectos muy grandes. Entonces era muy cómodo para los banqueros decirme que armara Visanet, para los de telecomunicaciones decirme que armara el primer nodo de internet. Es que nosotros hemos hecho proyectos muy grandes que se manejan muy confidencialmente. Realmente el primero donde yo di la cara y puse realmente mi frente como nombre y como marca fue el TEC, y lo tuvimos que hacer por necesidad porque no teníamos otra persona que justamente pudiera manejar los diferentes temas. Pero la parte de disrupción yo la aprendí con ustedes. Primero en las universidades nos empezaron a obligar a dar cursos de emprendimiento, porque yo soy una emprendedora, pero hecha sobre la marcha, pues en la época que yo estudié mi MBA no existía lo de entrepreneurship. Bueno, eso es que el emprendimiento nos toca todo sobre la marcha. Pero no te dan ninguna guía ni nada. Es más, cuando yo decía que yo quería ser emprendedora y armar empresas, por ejemplo, en el MBA no se miraba bien, porque ellos lo que querían era colocarte en una empresa de alto nivel. Estoy hablando hace muchos años. Luego ya con los años, pues empezaron a dar estas agendas donde nosotros a nivel académico, en varias universidades empezamos como a experimentar sobre cómo hacer estas agendas de innovación y de emprendimiento, y empezamos a ver resultados que se cuajaron ahora en esta agenda de parques tecnológicos, del cual el TEC es el primero, y ahorita les voy a contar todos los demás que están sucediendo. Ok, ahora, va. Teníamos que eras una mujer en lo que, no digo que haya sido un mundo de hombres, pero muy, muy masculino, que encima de todo ibas contracorriente diciendo que yo quiero empezar una empresa. ¿Cómo hiciste para que que no se te bajaran los humos con eso? Primero, a mí me decían los del Banco Mundial que yo soy un caso de lo que se llama discriminación positiva, porque era mujer, tecnología y latina. Es más, a veces me decían que lástima que no era indígena, porque era la perfecta combinación, en serio, era fascinante. Discriminación positiva. Eso se llama discriminación positiva. Y te metían en todos estos temas porque todo el mundo se sentía cómoda con una mujer que era pues con un carácter bastante amigable, que manejaba los temas de tecnología. Y aparte, a mí me gusta mucho el networking. Yo siempre he sido muy buena en el networking en la vida física, y eso lo trasladé a la vida virtual. Entonces, imagínate, las redes que nosotros manejamos por los años han ido creciendo con tantos proyectos y tantas cosas, ¿no? Entonces, yo creo que fue una pura suerte y coincidencia. Creo que hay muchas mujeres, y eso es un parte del tema que estamos viendo ahorita, cómo empoderamos a otras chicas en estos temas, porque las mujeres somos muy buenas administrando, y en tecnología podemos hacer cosas de muy alto impacto, como yo tuve la suerte. No fue fácil, pero yo te voy a ser muy franca, yo nunca tuve problemas. Yo siempre estuve en grupos y con gente que valoraba el hecho de mi perfil. Sí. Y creo que eso es algo que no todo el mundo puede decir, y por eso fue que pudimos armar tantas cosas tan exitosas con el tiempo, ¿no? Bueno, con las otras invitadas que hemos tenido, creo que tenemos más como 60% mujeres, 40% hombres en invitados. Incluso mujeres extranjeras que han venido a Guatemala a poner empresas, múltiples empresas, me dicen que el sentido machista que tanto se escucha de Guatemala no lo han experimentado. Me dicen que cuando vienen acá, ellas caminan y en el momento en que ven que da resultado, no importa que seas mujer, no importa que seas hombre, da resultado, ¿verdad? Y
acuérdate que estos son países que se mueven mucho por el elitismo y yo tuve la suerte pues de venir de una familia muy poderosa, de tener un tema que no mucha gente maneja y de una universidad como era la Marroquín que era súper, súper especial. Entonces yo creo que las mujeres, si tienen una actitud positiva, yo nunca noté ningún problema. Hasta recientemente es que hemos tenido algunos temas de discriminación que uno dice esto no puede estar pasando a estas alturas. Y te estoy hablando ya 50 años después, eso es increíble. La verdad, sí, no me imaginaría que ahorita hubiera temas de Sí, discriminación. últimamente me ha pasado mucho, que justamente porque ya te estás metiendo a agendas con muchísimo más poder y ya no tienes una protección, porque yo siempre trabajaba con gente que me protegía, grupos financieros, que al final tú eras el líder pero tenías grupos atrás, cuando Claro. ya tú estás sola manejando una agenda, pues es más difícil, que conste que ya he aprendido a manejarlo, pero... Ok, ahora entonces hablemos un poquito de eso. Cuando te empezaste como emprendedor, ¿no? Antes trabajabas y tenías el backing de grupos, ¿no? Ok, ahora como emprendedor, ¿qué has tenido que adaptar en tu estrategia para poder hacer frente a esa falta de Justamente muletas, me ¿no? ha sucedido que he tenido que crecer más aún mis redes. Por eso todos ustedes para mí son tan importantes porque son mi soporte. Es que es duro y estás lidiando con temas ya hasta súper delicados y peligrosos y eso. Entonces, una de las estrategias que he agarrado es justamente tener redes más grandes y Ok, apoyarme más y empoderar más a la gente porque eso te ayuda, lo que tú das te retorna, ¿no? ok, Por eso es que la agenda digital tú ahora la ves tan increíble, porque tenemos tanta gente metida y comunicada que de alguna manera eso tiene que empezar a dar resultados positivos, ¿no? Eso ha sido parte de lo que he tenido que hacer, porque lamentablemente la gente que fue mi mentora o aún fallecieron, que fue el caso, por ejemplo, de Sergio Páez, yo era del grupo de Sergio, ellos nos protegían y nos ayudaban muchísimo, aunque nos daban nuestra independencia, pero tú tenías a alguien a quien decirle, mire, ¿usted qué piensa de esto, verdad? ajá, Eso ahora es al revés, nosotros tenemos que ver cómo lo resolvemos y lamentablemente nunca nos prepararon para hacer eso. ok. Entonces hemos aprendido con todos ustedes jóvenes y nosotros mismos ver cómo entre todos Nos conseguimos apoyamos. las respuestas correctas, ¿verdad? Ok. Entonces, ok, yo estoy formando mis ideas sobre lo importante de que es la red, ¿no? Pero esas ahorita son mis ideas y tal vez después compartimos y volvemos la diferencia entre mis ideas y las tuyas. Por ejemplo, para mí la red me ayuda para, antes que nada, validar de cierto modo hasta al inicio mi idea eh, para reclutar recurso humano, ¿verdad? Y, y creo que hasta por ahí estoy con las redes. Por eso es lo que me ha servido a mí la red. No, Yo no sé aprendí a tú. usarla con dos temas más, porque nos abren mercados, nosotros tenemos contactos de manera que cuando tú quieres colocar algo, pues lo abrimos. Y la otra cosa que estamos aprendiendo recientemente es a empoderar toda la agenda con el apoyo de las redes. Tú lo que haces es el caso tuyo, identificar líderes que son disruptores y apoyarlos. Sí, Y eso hace crecer tu impacto mucho más. Entonces, sin quererlo, tú tienes todos estos jóvenes que están metidos, por ejemplo, ahorita a través de la red que nosotros manejamos, que tienen diferentes agendas. Tienes qué sé yo, a Herbert trabajando temas sociales en un tema, profesionales en otro, tú con nuestra O'Brien, y eso multiplicado por 5,000, yo he estimado las redes ahorita nuestras llegan a 55,000 gentes de entrada. No digamos ya después si se genera otro tipo de repercusión o ola, ¿verdad? Entonces yo creo que hemos aprendido a trabajar mucho la sinergia con las redes. Eso es lo que yo he aprendido. okay. Bueno, sí, de cierto modo, con el contacto humano, personal, a veces la gente se siente como que me van a machucar un poquito. Con la red, es esa parte de no ser tan que no es tan humano, que a veces que desacreditan el que se pierde el contacto humano, pero a veces que siento yo que la sinergia que tenés con las personas es mejor porque llegas a tener cierta transparencia que cuando estás cara a cara mucha gente no te es transparente, ¿verdad? Con la red no tenés mayor lugar para Y yo contar. con los años, como he estado tanto en la academia, sí me he acostumbrado mucho a que casi toda la gente en la red la conozco de alguna manera o tengo reuniones presenciales. Para mí es muy importante tener al menos una reunión y después hacerlos parte de la red. Y eso ha pasado por 30 años, pues imagínate, si tú das 2, 3 clases de 60 alumnos, imagínate cuánta gente tienes. Y acuérdate que yo estoy en computación. Entonces esos son como replicadores, porque cada uno de esos chicos tiene N contactos. Y es más, a estas alturas deberíamos tener una red más grande, ¿verdad? Bueno, así es, pero tenemos muchos fugados al extranjero también, Sí, creo yo. cabal.
¿verdad? Y algunos pocos que regresamos Gracias a Dios que a regresé. Guatemala. Gracias a Dios. Ok, ahora, entonces comenzaste con lo que es emprendimiento, o sea, y en industrias tradicionales, o pues con ideas muy, muy tradicionales a lo que era natural para Guatemala. Ahora que has ido aprendiendo un poquito sobre lo que es disrupción en el marketplace y todo, ¿cómo definirías tú lo que es disrupción? Porque después me gustaría ver cómo lo integras con la agenda digital de Guatemala. Sí, para mí lo disruptivo es algo diferente, fuera de la caja, que nosotros podemos utilizar de alguna manera para beneficiar estas agendas. Entonces, la manera en que los jóvenes o las personas ahora ven los problemas y los analizan y ven y solucionan de diferentes ángulos es lo que yo llamo disrupción. Yo sé que disrupción es otras cosas, pero para mi agenda es poder ver las cosas de otra manera, porque eso puede generar algún detonante que cambie todo. Okay. Yo lo vivimos con el primer parque del TEC, pues, o sea, lo hicimos, todo el mundo se reía y a los 3 años ya estaba armado y con todos los problemas que hubiéramos podido tener, eso cambió la perspectiva de cómo tú podías manejar, digamos, los hubs estos de innovación. Entonces, yo creo mucho en eso, en apoyar esos out of the box projects que de alguna manera te solucionen algo puntual. Ok. Entonces podríamos decir que la disrupción de cierto modo es cambiarte la perspectiva de atacar un problema. Exactamente. ¿Verdad? Para mí. Ok. A mí me parece también pues, que esa es una buena definición de disrupción. Y con la agenda digital nacional, ¿cómo ves que esté caminando? ¿Ves que esté muy retrógrada? ¿Ves, o sea, en tu involucramiento, lo que logras ver ahí y lo que se puede hablar? Mira, primero la agenda es cualquier aplicación de tecnología que yo use para el tema, digamos, del mejoramiento de calidad de vida a través de tecnología. Entonces, nosotros apoyamos cualquier tema, sea energía, telecomunicaciones, sea TICs tradicionales, que de alguna manera te permita. Entonces, hay como columnas que uno ve. Por ejemplo, educación. ¿Qué tanto tú puedes cambiar y apoyar la educación con tecnología? Ese es un pilar. Segundo pilar, gobierno. ¿Cómo puedo yo hacer para que el gobierno, con apoyo de tecnología, haga la vida más fácil y mejor gobierno a todos los ciudadanos, ¿no? Luego tienes la parte, digamos, de salud y la parte que es, digamos, de inclusión, que para nosotros es muy importante. Y está la parte per se de generar más tecnología, que es la parte que a nosotros nos encanta. Es como tú logras innovación y startups y nuevos emprendimientos que de alguna manera cambien y generen una disrupción más grande, ¿verdad? Claro. Para mí, bueno, en lo personal ha sido demasiado importante ver un país con tanta necesidad y con tan pocas iniciativas para resolverlo, o al menos iniciativas radicalmente disruptivas para resolver estos problemas, tanto en desnutrición, en educación, en alcance de riqueza. Yo creo que hasta ahorita están sacando que puedes pagar el teléfono desde Estados Unidos aquí en Guatemala. Ok, vaya, está bien. Eso es una empresa grandota como Tigo, pero esa es disrupción. Ok, y entonces mencionaste como un proyecto disruptivo o muy, muy grande para ti fue el Campus Tech, ¿no? Y eso me imagino, corregime porfa, que fue porque vino a cambiar la percepción de cómo puedes estar haciendo los negocios aquí en Guatemala. Nosotros estábamos experimentando en las universidades desde hace muchos años con los polos de desarrollo. Polos de desarrollo. Un polo de desarrollo. ¿Qué es un polo de desarrollo? Un polo de desarrollo es un ente físico que está en una ciudad, una comunidad, un edificio que genera crecimiento económico. Eso es muy de la marroquín. ¿Cómo tú generas riqueza a través de eso? Nunca habíamos tenido la oportunidad de hacer un experimento académico y esta fue la primera vez. Por eso es que tú ves que la zona 4 está cambiando, porque es un polo, no es solamente un edificio. Tú lo que generas es una agenda que se replica y tienes seguridad, no es realmente un negocio inmobiliario como mucha gente lo está enfocando. Y no sé si te has dado cuenta, pero en Guatemala, y es una de las razones por las cuales ya la comercializadora la sacamos en diciembre, tenemos que ir a ver otros polos. Claro. Eso. Cabal, eso para ahí era donde quería llegar, ok. Cabal. Entonces, ¿qué tan importante es replicar el modelo
de un polo de innovación. Importantísimo, importantísimo. La gente de competitividad hablamos esto. Es que es muy interesante el haber tú logrado que un polo funcione en la ciudad. Tú tienes uno en Zona Pradera, tienes uno en Carialá, otro en Condado Naranja. Esos son fáciles ahora que ya sabemos la receta. Pero tú cómo trasladas ese polo de desarrollo a Jalapa, a Antigua, a Xela, y logras que los jóvenes se vuelvan igual de innovadores y de productivos que lo que estamos teniendo acá, que aún nos falta mucho, y tú lo has dicho. Para mí, yo creo que en cantidad y en calidad de los proyectos nos falta muchísimo todavía para lo que pudiéramos tener, porque yo sí veo el talento que tenemos. Yo creo que tenemos que mejorar la metodología con los chicos para que ellos sean más productivos y que no los reprimamos tanto, porque sí deberíamos tener más. Yo coincido contigo, más cantidad y más calidad. Okay. ¿Cómo podríamos hacer, en base a tu experiencia, para mover y para hacer que los jóvenes lleguen a eso? Porque una cosa es poner el polo, que es el ecosistema del ambiente donde ellos pueden crecer. Pero a mí, por ejemplo, mi experiencia, yo fui programador que a los 13 años. Lo que enseñan aquí en la universidad, nada que ver para programar. Ok. ¿Cómo podemos hacer nosotros que los jóvenes o los futuros emprendedores, porque no tenés que ser joven, puedan crecer y aprovechar estos polos de innovación? Yo creo que hay muchas estrategias, ¿verdad? Primero, no es ir en contra del sistema, porque no lo vamos a lograr cambiar. Pero ustedes mismos lo están haciendo a través de estas comunidades y estrategias. Tiene mucho que ver, siento yo, con empoderar a los jóvenes, hacerles sentir que ellos pueden. Apoyar el ecosistema también, por eso es que estamos metiéndonos a ver ciertas leyes y situaciones que necesitamos. Experiencias afuera, y comparación con experiencias afuera, ese es un benchmarking, los mandas un tiempo a que se incluyan un poquito en el Silicon Valley y regresen, pues la idea no es exportar cerebros ni que nos roben cerebros, pero sí que tengan un cierto tiempo de nivelación con ellos y luego vengan acá y lo vean. La otra cosa, otra agenda es la parte del área rural. Yo siento que nosotros tenemos que, por eso me encantan a mí los emprendimientos sociales que van hacia allá, o en temas sociales como salud o lo que fuera, porque tú puedes beneficiar a otras áreas que también son extremadamente talentosas y que las tenemos olvidadas, y que pueden ser polos de desarrollo muy interesantes, descentralizados de la capital, ¿no? Exacto. Entonces hay muchas maneras de hacerlo. Lo que sí creo que no podemos hacer es ir en contra del sistema, porque lo primero que yo traté de hacer es tratar de cambiar, digamos, la manera en que la academia, y no se puede, o sea, son cosas que ya están instituidas, tú puedes hasta cierto punto influir, pero creo que a través de resultados, como lo es el polo, como es este tipo de actividades, como ver startups que están recibiendo dinero a grandes cantidades, es que tú realmente decís, bueno, resultados, aquí está, sí se puede. Sí. Exacto. Bueno, sí, es que es la orientación a resultados lo que da los cambios, ¿no? Bueno, ahora regresando al tema. Tú, como emprendedora, teniendo la oportunidad de trabajar en tantas otras cosas, todavía continúas siendo emprendedora. ¿Por qué? ¿Por qué continúas siendo emprendedora y no dijiste, bueno, me voy a trabajar con mi familia? Quiero decirte que yo realmente no soy una emprendedora tradicional, porque yo siempre he trabajado con grupos que me han facilitado todos los recursos para hacer lo que estoy haciendo, ¿ok? O sea que yo soy media tramposa como emprendedora, porque he recibido mucha ayuda, ¿ok? Pero eso no quiere decir que no lo sea. No sé si tú sabes que hay un examen que te hacen para ver que te guste ser emprendedor o no. Yo lo tomé hasta hace poco. Y yo pasé muchos años porque yo decía, ay, Dios mío, yo debo tener problemas psicológicos que no puedo quedarme en un lugar. Yo armaba las cosas y a los 3 años me salía. Nomás empezaba la parte administrativa, yo qué aburrido esto, y me salía. Y yo me acuerdo que yo tengo muchos catedráticos y gente del sector financiero que me decían, ay María, usted podría estar ahorita dirigiendo un banco, y no lo hacía. Tú sabes que la gente de PricewaterhouseCoopers, en una de las oportunidades que yo fui asesora de ellos, me pasaron el examen y me pasaron el resultado, y para mí fue, ahora lo hago con mis alumnos. Hay gente que es emprendedora por naturaleza y te gusta eso. Y por cierto, no es gente que le gusta el riesgo, es gente que le gusta controlar el riesgo, es al revés. Sí. Entonces, tiene mucho que ver con tu personalidad. Yo a los 3 años ya no puedo estar en un lugar, necesito estar en otro tema porque físicamente necesito el cambio, ¿no? Y eso no todo el mundo lo puede manejar, afortunadamente, porque si no, no caminaría nada, necesitamos los dos lados. Claro, yo me identifico mucho contigo. Yo sé. A mí me encanta empezar cosas y soy bueno comenzando las cosas, y después me toca encontrar a alguien que pueda
darle la continuidad y el seguimiento. Y a mí lo que me asusta es que a mí por años me dijeron que era inestable o que no sabía, y eso es lo que tenemos que decirle a los chicos que no es así. Hay gente que realmente son serial entrepreneurs y es un orgullo tener ese tipo de carácter y de personalidad. Okay. Lo que hay es que saberlo manejar y utilizar, pero no es como que fuera un problema el que tú no estés 10 años trabajando en una empresa al mismo tema, ¿verdad? Creo que cada quien tiene su personalidad. Ok. Entonces, una pregunta interesante. Si tú pudieras regresar en el tiempo y darle consejo a María Mercedes en la U, ¿qué consejo le darías? Yo creo que yo debía haber sido más independiente más pronto, porque yo me independecé hace poco. Siempre estuve bajo grupos grandes que me apoyaban. Y yo creo que fue una bendición porque logramos cosas muy interesantes para Guatemala. Pero siento que es lo que yo le digo a mis estudiantes, es bueno tener las dos agendas desde el principio, desde ser uno jovencito, en el sentido de tú tener tu propio emprendimiento versus... Yo, mi primera empresa la armé el año pasado, porque a mi familia no mucho le parecía que yo tuviera emprendimientos propios. Imagínate qué interesante, a pesar de que yo armo emprendimientos y hago todo, pero como tal yo siempre era María Mercedes ahí independiente con todos mis recursos y hasta ahora estoy con socios y ese tema. Entonces realmente yo me volví emprendedora el año pasado, ¿me entiendes? Pero has estado en esto toda la vida. Eso es lo más divertido, pero te digo, es una agenda diferente, porque no es que, ¿viste? Y nunca había tenido una empresa, entonces ahorita estás lidiando, y siempre he manejado las empresas de otra gente y he sido participativa de alguna manera, pero no eran mías del todo, pues ahora ya empecé y creo que es una experiencia muy más satisfactoria y creo yo que es lo que yo le digo a mis estudiantes y a la gente joven, mi familia, a mis sobrinas. Hay que manejar las dos agendas, tu vida profesional y tu vida emprendedora. Ok. Entonces, regresamos al tiempo y te diste tu consejo de independízate antes. Ok. Ahora, para el futuro, de todo lo que has aprendido ahorita, ¿qué de plano tienes que replicar en los emprendimientos futuros? O de lo que has aprendido con los otros emprendedores, es decirles, mire, no se le olvide hacer esto con su emprendimiento. Yo creo que también nosotros necesitamos como enfocarnos más. Nosotros somos gente que estamos acostumbrados a agendas muy multifacéticas, ¿no? Y creo que ahora estoy aprendiendo a empezarme a enfocar. Hay ciertas agendas que se tienen que manejar así, por ejemplo la agenda nacional y eso, pero con el tiempo he ido aprendiendo que sí hay que focalizarte y ver las cosas bien puntuales para lograr que caminen y se den. Y el otro tema son entornos que yo antes no me daba cuenta. Te voy a poner un ejemplo. Yo siempre empujé la parte de tecnología, pero nunca me puse a ver el efecto que iba a tener el cibercrimen o la pornografía infantil por las redes hasta ahora. Entonces, uno tiene que tener ese grado de responsabilidad, darse cuenta que tú estás empujando agendas, pero también estás abriendo otros caminos que es responsabilidad tuya también garantizar que se den o no se den. Esos dos temas que yo creo que he aprendido recientemente. Qué interesante. Pues yo quisiera ver si alguien tiene dudas o preguntas para ti, pero porque ahorita pues hablando más a forma personal, no sé, ¿tuitearon algo, algunas preguntas para ti? No, lo que me mandaron a decir, porque lamentablemente cuando estamos haciendo streaming no nos están viendo, ¿verdad? Pero me mandaban a decir que explicara un poquito el por qué era mi insistencia en manejar la agenda digital, y la gente no entiende, creen que es una cota de poder, no. Es porque necesitamos un ecosistema, y si el ecosistema no está ordenado y no apoyamos a que se ordene, por más que hagamos esfuerzos, se pueden dar situaciones donde se desarme todo porque no estamos listos. Esa es una de las cosas. Eso sirve para ordenar, para poner las reglas del juego, para nivelar el campo, para cómo lo... Es como para garantizar el éxito de todos ustedes, para que no se vayan a dar situaciones donde después se les desarme todo porque no hay reglas de juego claras, ¿verdad? Y esto es con el gobierno, entonces haces algo y no es como que el gobierno pueda decir, mire, qué bonito está eso, es propiedad del gobierno porque viene en contra de... Pero no es solo con gobierno, te cuento que por ejemplo también tiene que ver con los fondos de inversión del lado del sector privado, que se respete la propiedad intelectual, o sea, hay tantos temas que son, el ecosistema es muy variado y no el poder no todo viene del lado del gobierno, también tiene que ver en la manera en que educamos, la manera en que damos el financiamiento, entonces yo creo que ese ecosistema es lo que yo siento que siempre me insisten que porque yo sigo necia con la agenda digital, porque yo sí creo que es lo que te va a dar la base para que todo suceda sin que se dé algún tema lamentable como pasó en Venezuela, ¿verdad? Que muchos emprendimientos se perdieron pues por la misma situación nacional. Solo que eso fue un caso extremo. Pues. Pero ¿qué fue lo que pasó en Venezuela? Bueno,
Dios mío, yo soy media venezolana y yo no puedo acceder a todo lo que tenía en Venezuela, pues todo lo que hice por años, mi familia es media venezolana. Entonces, son situaciones interesantes, pues, porque toda tu vida tú viviste con una familia y con un cierto, y ahorita realmente tú tienes que olvidarte de eso hasta que el sistema cambie. Entonces, nosotros no queremos que se den esos, o cosas como lo de la propiedad intelectual. Hoy hablábamos con la gente del registro de propiedad intelectual. Para mí es tan importante respetar ese tipo de reglas, tanto de quién son las ideas, cómo se protegen, cómo se financian, porque puede ser que garanticen, que es lo que realmente en el Silicon Valley, en Israel y en otros países se ha dado tan maravillosamente. Es un ecosistema donde el respeto a la propiedad intelectual es básico, ¿me entiendes? Claro. Para que justamente se dé algo sano, ¿no? Claro, que no sea tangible, no que sí que lo puedas plagiar. Y la otra que me habían hecho era el tema de lo de cibercrimen y lo de... Lamentablemente, pues estos caminos se abren y tú tenés que ver cómo lidiar con ellos. Y si el gobierno no puede o nosotros mismos no podemos, tenemos que empezarnos a organizar y tratar de que eso no se dé. Hay casos muy lamentables, como es el tema de pornografía infantil, que ha ido en aumento tremendo en este país porque justamente somos un país muy noble. Entonces se dan situaciones donde la gente dice, ay, no hablemos de esos temas. Tenés que hablar, porque si se está dando es porque la misma facilitación lo está dando y tenemos que hacer algo al respecto. Claro. Entonces, tal vez encontrar la manera, ahí es donde entra la manera de manejar el ecosistema, la agenda, con los actores apropiados para minimizar ese tipo de impacto dañino que el meter a la tecnología trae a las vidas. Es que la tecnología no siempre mejora la calidad de vida, depende de cómo tú la usas, ¿no? Es una herramienta. Es una herramienta. Entonces, ese es el tema. Pero esas eran las dos que me habían mandado, que lo que me había mandado a preguntar, así que yo creo que estamos, ¿no? Está bien, sí. Pues muchísimas gracias. No, a ustedes. María Mercedes. Te agradezco mucho y espero que subamos esto para que lo podamos compartir. ¿Se puede? Sí, sí. Entonces, te agradezco. Nos ponemos en un par de días. Muchas gracias. Bueno, entonces. Pues gracias. No, qué pena. Y qué pena que no venga más gente tú, pero al menos te garantizo que lo va a ver más gente. Sí. Pagamos la pizza, ¿ya pagaste eso? ¿Sí? ¿Te ayudo con la pizza? No. ¿Ya la pagaste? Ya la pagué. ¿Seguro? Ay, qué pena. Bueno. No, y perdón.